importante que antes de que comencemos a enumerar cuáles son los tipos de improcedencia que existen en nuestro sistema jurídico mexicano, definamos a qué se refiere el término improcedencia. Las causales de improcedencia pueden definirse como aquellos supuestos de hecho que por estar así previstos en un texto legal no se pueden tramitar por la vía procesal de la cual se trate, en este caso el juicio de garantías. De este modo, son casos que por mandato legal quedan excluidos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del amparo. Según afirma la doctrinaria Silvia Ramírez, se puede considerar que la improcedencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley y la jurisprudencia a los tribunales de amparo para no conocer o, en su caso, desechar la demanda de garantías. El primer tipo de improcedencia que tenemos es en materia de competencia económica. En materia de competencia económica, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica tienen carácter de inatacables. Así lo prevé el último párrafo de la fracción octava del artículo 28 constitucional, adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del año del 2003. El segundo tipo de improcedencia que encontramos en el sistema jurídico mexicano es el de competencia política electoral. En materia política electoral, el artículo 60 dispone de la improcedencia del amparo contra las resoluciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto las regionales, que podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del Tribunal, como de los fallos de este último, que tienen carácter de definitivos e inatacables. El artículo 99 puntualiza también en las diversas fracciones del párrafo cuarto los distintos asuntos de competencia del Tribunal Electoral, cuyas resoluciones son igualmente definitivas e inatacables. Otra de las improcedencias que encontramos en el sistema jurídico mexicano es la en el procedimiento de juicio político. Dentro del procedimiento de juicio político previsto en el artículo 110 constitucional, tampoco procede el amparo contra las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores, que tienen caracteres de inatacables. Otro de los motivos por los que no es procedente el juicio de amparo es en el procedimiento de desafuero. Esto se prevé debido a las declaratorias establecidas en el artículo 111 constitucional, conocidas vulgarmente como procedimientos de desafuero. Las resoluciones de las cámaras de diputados y senadores en este rubro son igualmente inatacables. En el ámbito de la gestión y administración del Poder Judicial, que se encuentra contemplado en el artículo 100 constitucional, prevé que las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables. Por lo tanto, no procede ni recurso alguno en contra de ellas, salvo las referidas a la designación, adscripción y ratificación o remoción de magistrados y de jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que se hayan adoptado conforme a las reglas establecidas en la ley orgánica respectiva. Otro tipo de improcedencia es en el ámbito de la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque es improcedente contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa, a que se refiere la fracción H del artículo 73 de la Constitución. Contra dichas resoluciones procede el recurso de revisión en los casos que señale la ley respectiva, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito en términos de la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que fue reformado el 27 de mayo del año de 2015. El trámite de este tipo de recurso de revisión deberá ser sujetado al procedimiento de revisión en amparo indirecto que prevé la ley de amparo, y en contra de las resoluciones dictadas en ellas por los tribunales colegiados de circuito,
no procederá juicio o recurso alguno. Buenas tardes. A continuación les hablaré sobre la improcedencia del juicio de amparo. Lo podemos encontrar en la Ley de Amparo Reglamentaria, específicamente en el artículo 61 de la propia ley. Como ya lo mencionó mi compañera, podemos mencionar que la improcedencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley y la jurisprudencia a los tribunales de amparo para no conocer o, en su caso, desechar la demanda de garantías. Entonces, la improcedencia en el juicio de amparo constituye una respuesta denegatoria a la tutela de los derechos humanos y derechos fundamentales en una jurisdicción constitucional. Entonces, quiere decir que desnaturaliza el noble objetivo de garantizar el goce y la protección de los derechos humanos fundados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es improcedente conforme al artículo 61 cuando hay contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su caso contra los actos del Consejo de la Judicatura. De igual manera, en las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o no de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos que en las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente. Para Edwin Figueroa, la improcedencia reviste la ausencia de decisiones sobre la controversia, por lo que es importante librarse de escenarios procesales que configuren improcedencia para evitar el uso no racional de la jurisdicción constitucional. El siguiente punto podemos mencionar sobre las causales de improcedencia. Esta no se pueden establecer en cualquier ordenamiento legal, sino que solamente y específicamente en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia. Son los únicos ordenamientos legales para proceder sobre las causas de improcedencia. Bueno, pero ¿cuándo se da la improcedencia en el juicio de amparo? Se da cuando cuando haya cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o en cualquier materia determinada. Y bien, ya analizamos, ya entendimos, ya comprendimos acerca de la improcedencia constitucional y legal en materia de juicio de amparo. Ya vimos cómo está definida, en dónde vamos a encontrar esas improcedencias, cómo las vamos a fundamentar, ¿verdad? Nuestros compañeros Celis y Sari ya nos hablaron acerca de estas dos. Y bueno, queda una, pero no menos importante, que es la improcedencia de carácter jurisprudencial. En este caso a mí me compete hablar acerca de este tipo de improcedencia. Y bueno, para empezar a hablar acerca de esta improcedencia tenemos, más bien les voy a hablar acerca de qué es la jurisprudencia. No podemos hablar de improcedencia de carácter jurisprudencial si no sabemos qué es la jurisprudencia. Así que es bueno volverla a recordar. Y bueno, vamos a recordar qué es la jurisprudencia. ¿Se han preguntado ustedes qué es? Y bueno, ¿qué es la jurisprudencia? Se preguntarán, no me acuerdo. Típicos estudiantes de derecho, ¿verdad? Así que no se preocupen, vamos a ver acerca de esta definición, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos brinda una definición muy clara y fácil de entender. Y nos menciona que la jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas, o al definir los casos no previstos en estas normas jurídicas. Así que determinan el sentido de estas normas y el alcance que tienen estas leyes para su aplicación cuando resuelven una controversia.
y además esta es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que ya quedó claro qué es la jurisprudencia, ya recordamos. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a entrar en materia. Ahora sí, vamos a ver improcedencia de carácter jurisprudencial. Así que ya tenemos la definición de esta, es momento de entrar en materia. Y bueno, ¿a qué se refiere la improcedencia de carácter jurisprudencial? Y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno con las improcedencias de carácter jurisprudencial. Y bien, si bien es cierto, la jurisprudencia no puede establecer más causas de improcedencia de las que ya están previstas en las leyes, o sea, como las que mencionó nuestro compañero Celis y nuestra compañera Sari. La jurisprudencia ya no puede establecer más. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, lo que sí puede hacer la jurisprudencia es precisar el alcance correcto de estas causas de improcedencia. ¿Y dónde vamos a encontrar estas precisiones? Bueno, esas las vamos a encontrar en los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, es decir, las jurisprudencias. Y bueno, yo he sacado varios criterios para que ustedes vean con claridad cuáles otras causas o que van dentro de las mismas que ya mencionó Sari y Celis, qué otras causas pueden ser improcedentes durante el juicio de amparo. Y bueno, una de ellas es por cosa juzgada. Bueno, dentro de este criterio analizaba más bien se analiza el artículo 61, fracción 6 y novena, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Y en este criterio mencionaba que es improcedencia por cosa juzgada. O sea que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecución emitida en otro. Y en segundo lugar, sería que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así que el primer criterio al que se refiere es por cosa juzgada. Ya no pueden volver a juzgar algo que ya juzgaron. ¿Sí me doy a entender? O sea, que ya no pueden, o sea, si la misma violación que ya emitieron una resolución no pueden volver a hacer, no pueden volver a juzgar la misma violación al mismo quejoso, y mucho menos las mismas autoridades. Entonces, este primer criterio a esto se refiere. Aquí va a ser de improcedencia por cosa juzgada. Y bueno, otro criterio jurisprudencial que les expuse también aquí en mi lámina es acerca de que va a ser improcedente el juicio de amparo si causa un agravio indirecto. Bueno, la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción 12, menciona que será improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si no afecta su esfera jurídica, es decir, que sus derechos no fueron violados como tal por una autoridad, no procede este juicio de amparo. No puede ir a promover un juicio de amparo a una persona que no la afectó directamente, no le violaron sus derechos, ¿sí? A esto se refiere esta improcedencia al momento de ir a promover un juicio de amparo, pero si no te violaron tus derechos, o sea, tu esfera jurídica no fue afectada como tal, no procede este juicio de amparo. A esa se refiere este criterio jurisprudencial. Bueno, y otro criterio jurisprudencial que también encontré fue acerca de los actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen de consentimiento. Es decir, más claro que el agua no está, ¿verdad? Así que quiere decir que si fue de manera voluntaria, sabiendo lo que las leyes ya mencionan, dicen, o sea, si fue voluntariamente, ambas partes, no procede.
¿Por qué? Porque hay voluntades de por medio, ¿sí? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que será improcedente el juicio de amparo. La ley misma reputa como estos actos como consecuencia de los propios actos de consentimiento que uno da. Es decir, que sabiendo que la ley marca que eso puede traer una violación a nuestros derechos y garantías o a tus derechos y garantías, esas van a ser las consecuencias. Ya es de decir, sí, estoy de acuerdo. Pero las consecuencias van a ser la violación a tus derechos. Esto quiere decir que no va a proceder, porque sabiendo que tales actos van a tener consecuencias severas y eso puede ser la violación a tus derechos. Y bueno, a esto se refiere actos consentidos expresamente. Y bueno, vamos a ver otro también que pues también es de relevancia, pero no menos importante, criterio jurídico. Y bueno, para finalizar este tema, vamos por analizar los dos últimos criterios. El penúltimo es acerca de la improcedencia por inutilidad del fallo protector. ¿Y eso cómo se da? Bueno, eso será improcedente porque cesaron los efectos del acto reclamado, o bien porque la restitución al agraviado no sea posible en el pleno goce de la garantía individual violada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en la sentencia o el criterio se mencionaba que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio constitucional concediendo el amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, y en virtud de que en el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa. Para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicten, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno gozo de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o cuando sea de carácter negativo. Se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija. A esto se refiere este criterio jurisprudencial. Y bueno, y por último vamos con la improcedencia por tratarse de actos derivados de las facultades de control político del poder legislativo. Y bueno, estas dos facultades que están en la lámina de declaración de procedencia y juicio político es improcedente. Bueno, este criterio jurisprudencial menciona que aunque tenga autorizada el control político, pues cualquier tribunal de nuestro estado, ya sea de aquí o de cualquier otro estado de la República, no es razón justificable o no es válido para catalogar su actuación como jurisdiccional, pues aun cuando es costumbre o regla general entender como coincidentes el carácter formal y material de las atribuciones de los órganos de los estados, y lo correcto sería atender la naturaleza que le compete. O sea, puede que tenga la autoridad o esté autorizado para llevar a cabo el juicio político, pero no está dentro de su naturaleza ni de su función llevarlo a cabo. Así que por eso es improcedente.